Nunca lo esperé. Mamá eligió a mis hermanastros en vez de a mí y me exigió compartir el fondo universitario de mi difunto padre o mudarme. Soy una chica de 17 años y recientemente me enfrenté a una situación difícil con mi familia. Para poder comprender lo que pasó, necesitan saber un poco más sobre mi historia. Vivo con mi madre, mi padrastro y mis dos hermanastros, pero no somos muy cercanos. Mi hermanastro, Jackson, es un año mayor que yo y mi hermanastra, Emma, es 2 años menor. A pesar de que los tres vamos a la misma escuela secundaria, no compartimos amigos. Mi madre se casó con mi padrastro hace 3 años, pero nuestras familias ya habían estado viviendo juntas durante 6 años antes de la boda. Mi padre falleció cuando yo era muy pequeña, apenas lo recuerdo. Sus padres no aprobaban su relación con mi madre porque ella tenía una reputación fiestera en su pueblo, así que nunca se casaron. Cuando le diagnosticaron leucemia, ya era demasiado tarde para hacer algo. Solo tenía 27 años. Aunque no pudo salvarse, tuvo tiempo para poner sus asuntos en orden y crear un fondo de educación para mí, para asegurarse de que no me preocupara por mi futuro. Mi madre no tuvo que esforzarse tanto para trabajar después de la muerte de mi padre, gracias al fondo de educación que había creado. Desde que era muy pequeña, sabía del fondo de educación que mi padre había dejado para mí. Su abogado era quien controlaba el dinero, pero cuando cumpliera yo 18 años, tendría el control total sobre él. Durante mucho tiempo, fuimos solo mi madre y yo, y nos acostumbramos a esa vida. Cuando yo tenía alrededor de 8 años, mi padrastro entró en nuestras vidas. Después de salir con mi madre por un tiempo, todos nos mudamos juntos. Mi madre había tomado la decisión de mudarse de la ciudad en la que solíamos vivir porque le resultaba doloroso estar en el lugar donde había conocido a mi padre. Nunca conocí a mis abuelos paternos porque simplemente no mostraron interés en conocerme. A veces visitaba a mis abuelos maternos, y aunque eran amables, la familia de mi madre no estaba muy unida. Por eso, cuando nos mudamos con mi padrastro y sus hijos, tenía muchas esperanzas de tener finalmente una familia grande. Tenía muchas expectativas cuando era más pequeña, pero lamentablemente mi nueva familia no cumplió con mis expectativas. No les echaba la culpa, pero era una gran decepción para mí. Ellos no me trataban mal ni me hacían sentir mal, pero había algo extraño en el ambiente. Todos vivíamos juntos, pero nunca nos sentimos como una verdadera familia. Aunque vivíamos bajo el mismo techo, nunca logré conectar con mi padrastro ni con mis hermanastros. Ellos no hicieron ningún esfuerzo por hacerme sentir cómoda o tratar de conocerme. Traté de acercarme varias veces, pero parecían poco interesados, así que después de un par de meses desistí. Aprendí a aceptar que éramos más bien compañeros de casa que una verdadera familia. Sin embargo, con mi madre fue diferente. La trataron como si fuera parte de la familia y siento que eso se debió en parte a la experiencia previa de mi padrastro con su exesposa. Ella era una verdadera pesadilla que le dejó casi sin un centavo después del divorcio. Mi padrastro tuvo que reconstruir su vida desde cero después del divorcio. Además, tuvo que hacerse cargo de mis hermanastros solito, ya que su madre renunció a la custodia y los abandonó para irse con su nuevo amante. Entonces, supongo que conocer a una mujer como mi madre, que era lo opuesto a su exesposa, fue algo fantástico para ellos. Sin embargo, esta situación me hizo sentir como una persona fuera de lugar en mi propia familia. A pesar de ser parte de ella, no me sentía como tal. Solo me aferraba a la idea de que quizás estaba pensando demasiado las cosas. Me sentía un poco celosa porque parecía que mi madre había encontrado su lugar, pero yo seguía estando fuera. Durante años, guardé mi resentimiento en silencio, ya que siempre pensé que parecería mezquino y sin sentido si lo mencionaba. Acepté que la vida era así y que no había mucho que pudiera hacer al respecto. Sin embargo, en los últimos días me había sentido contenta con lo que había ocurrido. Había estado buscando universidades durante las últimas semanas, ya que me graduaría pronto y necesitaba comenzar a enviar solicitudes. No me preocupaba por el dinero, ya que mi madre me había dicho que tenía un fondo reservado para mí. Sin embargo, hace unos días, mi madre me dijo que había algo muy importante de lo que debíamos hablar. Mi madre me explicó que mi padrastro no había podido ahorrar dinero para que sus hijos fueran a la universidad. Por lo tanto, necesitaban que yo ayudara a mi familia y les dejara a mis hermanastros el dinero del fondo universitario que mi padre había creado para mí. Mi hermanastro también había tomado un año sabático y estaba a punto de comenzar la universidad al mismo tiempo que yo. Así que de eso se trató realmente la conversación. Después de escuchar lo que mi madre tenía que decir, me di cuenta de que legalmente ella no podía controlar los fondos que mi padre había dejado. Él había sido muy claro en su testamento, solo yo podría decidir cómo gastar ese dinero cuando cumpliera 18 años. Y si soy honesta, no quería compartirlo con mis hermanastros.
En primer lugar, no los consideraba familia y estaba segura de que ellos tampoco me consideraban como tal. Además, aunque no terminara usando todo el dinero que mi padre había guardado, deseaba usarlo para mí, ya que me ayudaría a tener una ventaja cuando comenzara a vivir por mi cuenta. Había ahorrado mucho dinero porque asistía a una escuela pública en lugar de una privada, y mi madre no había tenido que pagar por mi educación hasta el momento. También era una excelente estudiante y esperaba obtener una beca en cualquier universidad a la que decidiera postularme e inscribirme. El dinero nunca había sido una preocupación para mí, pero ahora que me acercaba a los 18 años, comencé a pensar en ahorrar y generar ingresos. Entregar el dinero de mis fondos a mis hermanastros no parecía una buena idea. Le dije a mi madre que no compartiría los fondos con ellos porque no creía que fuera necesario. Si Jackson realmente deseaba ir a la universidad, podría hacer lo que millones de estudiantes hacen y obtener un préstamo estudiantil. Mi madre no estuvo de acuerdo con mi decisión y me dijo que estaba siendo egoísta, pero en mi corazón sabía que tenía que proteger mi futuro y honrar los deseos de mi padre. Cuando mi madre me gritó, me tomó unos segundos procesar lo que estaba sucediendo. Ella parecía enfadada simplemente porque había sido honesta y había admitido que no consideraba a mis hermanastros como familia. El doble estándar era increíble. Por un lado, mi familia me había tratado como a un extraño durante los últimos 8 años, y mi madre parecía no darse cuenta o tal vez no lo notó y no hizo nada al respecto. Pero, cuando se trataba de mí, debía considerarlos familia y tratarlos como tal sin razón alguna. Traté de hablar con ella tranquilamente, evitando gritar, pero no fue fácil. Le dije que podía gritarme todo lo que quisiera, pero que no cambiaría mi opinión. Gritar solo lograría alejarme más y hacerme sentir menos inclinada a ayudarlos en cualquier forma. Mi madre pareció calmarse un poco después de que dijera eso. Creí que finalmente tendríamos una conversación razonable y que por fin podría expresar mis sentimientos. Sin embargo, pronto me di cuenta de que había sido ingenua al creer que eso sería posible. Ella comenzó a hablar con un tono más controlado y me preguntó si realmente estaba dispuesta a dejar que mis hermanastros perdieran la oportunidad de ir a la universidad. Le expliqué que no era mi responsabilidad resolver sus problemas financieros y que había otras opciones, como los préstamos estudiantiles, que podrían ayudarlos. Además, el dinero que mi padre había dejado era para mí y me sentía incómoda teniendo que justificar mi decisión de no compartirlo. Cuando mi madre me amenazó con echarme de casa si no compartía el fondo universitario, me di cuenta de que mis sentimientos no importaban en esa casa. Todos se centraban en la felicidad de mi madre, mi padrastro y mis hermanastros. Mi propia felicidad parecía irrelevante para ellos. Ella me dio una semana para decidir, pero después de eso, me advirtió que me echaría de casa. Pensé que estaba bromeando, pero ella me aseguró que no. Como mi cumpleaños se acercaba y ya no sería menor de edad, ella ya no estaría legalmente obligada a dejarme vivir con ella. Me encontraría completamente solo si no aceptaba compartir el fondo universitario que mi padre había dejado específicamente para mí con mis hermanastros. No podía creer que mi propia madre me pusiera en una posición tan difícil y me tratara de esa manera, solo por el bien de mis hermanastros, cuando yo era su propia sangre. Ella me dijo que tuviera cuidado y pensara en esto, porque esta decisión podría costarme todo. Luego salió de la habitación, dejándome allí sentado, tratando de procesar lo que acababa de decir. Fue increíblemente insultante que mi propia madre me tratara así. Ese día decidí que tenía que salir de esa casa, sin importar el costo. Comencé a hablar con mis amigos y les expliqué que necesitaba ayuda para encontrar un apartamento propio, ya que estaba planeando mudarme cuando cumpliera 18 años. Les conté todo lo que mi madre había dicho y la urgencia de la situación. Una vez que cumplí 18 años, me aseguré de tener un plan sólido para independizarme y alejarme de la toxicidad de esa casa. Cumplí 18 años y finalmente recibí el dinero que mi padre había dejado para mí. Ahora podría controlar cómo y dónde lo gastaría, teniendo cuidado con mi presupuesto y escogiendo mi carrera universitaria sabiamente. Valió la pena, porque significaba que por fin podría mudarme y vivir sola, en lugar de aguantar a mi familia o forzarlos a tolerarme. Después de esa conversación con mi madre, quedó claro que no era bienvenido en esa casa. Durante todos estos años, nunca había previsto que las cosas llegaran a este punto. Tal vez había estado pensando demasiado en algunas cosas o tal vez no lo suficiente. Pasaron un par de días y una amiga me sugirió que me pusiera en contacto con su prima, que estaba postulando a las mismas universidades que yo y tenía interés en el mismo campo. Ella planeaba vivir en un departamento para ser independiente desde el principio. Pensé que era una gran idea, así que nos pusimos en contacto casi inmediatamente. Le conté sobre mi situación y ella pareció ser muy empática y comprensiva.
Me di cuenta de que era una buena persona y que nos llevaríamos bien, así que la parte de encontrar una compañera de habitación estuvo resuelta. Lo único que me preocupaba era dónde viviría hasta que comenzara la universidad. Mi decisión de mudarme con mis amigos era arriesgada y complicada, pero estaba dispuesto a seguir adelante porque cualquier cosa sería mejor que vivir con mi madre y su familia. Después de la pelea con mi madre, su trato hacia mí fue terrible. No me refiero a que me maltrataban físicamente o me insultaban directamente, sino que su comportamiento era más sutil y humillante. Todos se unieron contra mí, actuando como si fuera una persona repugnante. Si entraba en una habitación, todos dejaban de hablar instantáneamente y regresaban a sus habitaciones. Me miraban de reojo todo el tiempo y se negaban a hablarme, como si hubiera hecho algo malo. Era humillante y quería huir, porque me sentía terriblemente mal. Me tomó algún tiempo organizar las cosas para mí, pero decidí que tan pronto como mis amigos estuvieran listos para recibirme, me iría de ese lugar. Cuando mi madre volvió a hablarme para preguntarme si había cambiado de opinión, decidí ser honesta y luego irme. Le dije que no había cambiado de opinión y que, de hecho, me iría de allí. Le expliqué que la forma en que ella y su familia me habían estado tratando durante la última semana había sido psicótica y no podía aguantar más. Les conté que ya había hablado con un par de amigas y que estaría viviendo con ellos hasta que pudiera comenzar la universidad y mudarme de allí. Le hice saber que no quería volver a verla nunca más, así que ella era libre de echarme, y que no me importaba en absoluto. Ya tenía un plan en mente. No me sorprendió mucho cuando mi madre empezó a gritarme una vez más y me dijo que necesitaba salir de su casa porque no era lugar para mocosas egoístas e ingratas como yo. Cuando finalmente me fui de casa, sentí un gran alivio y una alegría inmensa al verme libre de la opresiva atmósfera familiar. Sin embargo, ese no fue el final del camino para mí. Durante el tiempo que había pasado sola en mi habitación, había estado pensando en formas de vengarme de mi madre por todo el dolor que me había causado desde que se casó con mi padrastro. La vida había cambiado para mí, y no en el buen sentido. A ella parecía no importarle, ya que estaba feliz con su nueva familia. Había tratado de estar feliz por ella y reprimir mis propios sentimientos al respecto, pero ahora era muy obvio que ella no se preocupaba por mí en general. Sus hijastros eran más importantes para ella que yo, y la forma en que me había estado tratando me hizo decidir que no dejaría que esto quedara sin respuesta. Tan pronto como salí de la casa, decidí contarle la verdad al mundo y dejar que todos supieran qué clase de persona era ella en realidad. La única razón por la que esperé una semana para salir de su casa y hablar de sus ridículas exigencias fue para asegurarme de que ella no tuviera acceso a mí y no pudiera decirme lo decepcionada que estaba conmigo. Nadie en su sano juicio apoyaría las cosas que ella me había dicho. Cuando finalmente me mudé con una amiga, me conecté a Internet y hice una publicación sobre mi madre. Escribí sobre el incidente que tuvo lugar y cómo mi madre me había estado gritando solo porque no quería contribuir al fondo universitario de mis hermanastros. También mencioné que ninguno de ellos me había tratado alguna vez como a una familia, pero mi madre nunca pareció tener ningún problema con eso. Solo se convirtió en un problema cuando les devolví el mismo trato. Hablé sobre la doble moral y cómo ella prácticamente me había olvidado una vez que comenzó a vivir con su nueva familia. Le dije a todos que la encontraba la persona más egoísta del planeta por la forma en que se había estado comportando conmigo, solo por haber rechazado algo completamente ridículo, algo que cualquier persona en mi posición habría rechazado. El dinero del que ella hablaba me lo había dejado específicamente mi padre, y nadie más podía usarlo. No pensé que fuera justo que me exigiera compartirlo con personas que nunca me hicieron sentir como parte de su familia. Incluso podría haber considerado ayudarlos si mis hermanastros hubieran sido amables conmigo en algún momento, pero ese no fue el caso aquí. Estaba realmente frustrada y dejé que toda mi frustración saliera en esa publicación. Sabía que esto afectaría negativamente a mi madre, ya que tenía mucha gente que me seguía, incluidos los amigos de mi madre y sus hijos. En ese momento, simplemente no me importaba y quería vengarme de ella. La verdad es que ella había sido mi única fuente de apoyo y felicidad en el pasado. A lo largo de mi vida, mi madre había sido mi mayor aliada, ya que solo contaba con mi padre, y mis abuelos no estaban muy presentes en mi crianza. Así que cuando ella eligió a mis hermanastros sobre mí, sentí una profunda traición. El dolor se apoderó de mí, y solo quería desahogarme sin considerar las posibles consecuencias. Por esa razón, hice esa publicación, y ocurrió exactamente lo que había anticipado. Recibí varios mensajes de mi madre afirmando que había arruinado su vida al exponerla de esa manera. Mi madre era muy popular en su círculo de amistades, así que no fue una sorpresa que la gente buscara una excusa para chismorrear sobre ella. Yo les había facilitado la oportunidad, y ella intentó llamarme varias veces, pero no respondí a sus llamadas ni a sus mensajes de texto.
Me sentía miserable y esperaba que compartir mi historia me aliviara, pero los mensajes de mi madre solo empeoraron mi angustia. A través de sus palabras, me di cuenta de lo destrozada que estaba. Dijo que nunca esperó que yo hiciera algo así, y que creía haberme criado para ser amable y compasiva, pero que mis acciones eran todo lo contrario. Luego, sacó sus armas pesadas y me dijo que si mi padre hubiera estado vivo para presenciar este lado vengativo y malicioso mío, estaría terriblemente decepcionado y ni siquiera querría estar relacionado conmigo. Eso me atrapó, y sentí que había hecho algo horrible. Comencé a repensar todo y eso es lo que finalmente me llevó aquí. En este punto, ni siquiera estoy segura de si fue correcto negarme a compartir mis fondos con mis hermanastros. Tampoco estoy segura de si debo solucionar las cosas con mi madre y los demás, porque no sé si podré enfrentarlos después de lo que hice. Además, esto podría ser una forma inteligente de tratar de manipularme, y si lo es, definitivamente está funcionando. Llegué a la conclusión de que necesitaba ver las cosas como realmente son. Estaba a punto de darle otra oportunidad a mi madre simplemente porque quería ver lo mejor en ella y creer que no era una mala persona. Sin embargo, ¿qué clase de madre dice y hace las cosas que ella hizo? Simplemente no es una buena persona, y es hora de aceptarlo en lugar de luchar contra la realidad. Para asegurarme de que no pudiera manipularme nuevamente, decidí bloquearla. Sabía que cualquier nuevo mensaje de texto sería solo para manipularme o para que borrara la publicación, y no quiero eliminarla. Quiero que se mantenga al menos hasta que ella me pida disculpas. Ella sabe dónde estoy porque la madre de mi amiga le informó que estoy viviendo con ellos. Por lo tanto, ella sabe cómo contactarme, y a pesar de que sabe que si no se comunica conmigo lo interpretaré como una señal de que no le importo y que tampoco le importa nuestra relación, sino más bien su reputación. Han pasado 2 semanas desde que me mudé con mi amiga, luego de la publicación. No he tenido absolutamente ningún contacto con ningún miembro de mi familia. He ido a la escuela un par de veces y me he encontrado con Emily, pero ella simplemente me ha mirado con desdén, por lo que he elegido actuar como si no estuviera allí. No me sorprende, considerando que todos en mi familia son expertos en pretender que no existo. Lo han estado haciendo durante los últimos 8 años, así que debe ser más fácil para ellos ahora. Finalmente, mi madre vino a visitarme anoche. Mi madre llegó con una bolsa de plástico negra, del tipo que normalmente se utiliza para la basura, y la arrojó en la sala de estar, mencionando que contenía todas mis pertenencias restantes, básicamente todo lo que había podido empacar en mi bolso de lona cuando me fui de casa. Me sentí algo insultada por el hecho de que ella utilizara una bolsa de basura para empacar mis cosas, y fue aún más ofensivo cuando la arrojó al suelo de la sala, dejándome recogerlas. Mis amigas y sus padres presenciaron todo el suceso, y no apreciaron en absoluto el comportamiento de mi madre. De hecho, se encargaron de confrontarla al respecto, diciéndole que, considerando que soy su única hija, debería tener algo de compasión por mí en lugar de tratarme tan cruelmente. Realmente le reprendieron, pero ella no lo tomó amablemente. Les dijo que no tenían derecho a cuestionar sus métodos de crianza cuando eran ellos quienes albergaban a una delincuente como yo. Casi me reí cuando ella me llamó delincuente, ya que soy estudiante académica y lo sabe. Estaba a punto de defenderme, pero mi amiga se adelantó, defendiéndome y reprendiendo a mi madre. Mi amiga le dijo que estaba agradecida de que sus padres no fueran nada parecidos a mi madre y de que tuvieran un corazón. Se convirtió en una pelea bastante tensa, después de la cual mi madre se enfadó mucho y se fue. Estaba muy agradecida con mi amiga y sus padres. No creo que fuera necesario que me defendieran, pero lo hicieron, y no podría estar más feliz por ello. Es la primera vez en mi vida que alguien lucha por mí, y fue realmente conmovedor. Sin embargo, no creo que mi madre vuelva pronto, porque después de la recepción que tuvo ayer, no se atrevería a presentarse por aquí otra vez. Realmente espero que no lo haga, porque simplemente estoy cansado del drama. Quiero seguir adelante con mi vida y comenzar un nuevo capítulo, pero no puedo hacerlo si ella sigue apareciendo una y otra vez. Por lo tanto, rezo y espero que esta sea la última vez que me encuentre con su actitud. Hola amigos, he estado ocupada enfrentando algunos desafíos, creo que ya han pasado un par de meses, pero no me culpen por ello. Todo fue debido a que estuve aplicando a universidades y tratando de ingresar a una buena con una beca. He trabajado incansablemente y todo valió la pena. Ahora estoy en mi universidad de primera elección, y sí, me mantuve firme en el plan que se me ocurrió hace un par de meses. La prima de mi amiga, quien también solicitó a las mismas universidades, también fue admitida aquí. Vamos a compartir un apartamento y vivir juntas. Ella es una persona increíblemente dulce, y el hecho de que sea la prima de mi amiga solo lo hace aún mejor, ya que me permite mantenerme en contacto con todos hasta el último momento. Los últimos meses han sido muy difíciles para mí emocionalmente, pero mis amigos me han ayudado a superarlo todo.
No puedo expresar lo agradecida que estoy de tener personas así en mi vida. Conozco a muchas personas que tienen padres y familias terribles y confían en sus amigos para recibir apoyo emocional, pero he tratado de evitar eso hasta ahora. Sin embargo, ahora que sé hasta qué punto están dispuestos a llegar mis amigas por mí, siento que son mi verdadera familia. Siempre estaré agradecida por todo lo que han hecho por mí, en serio. Es realmente extraño y curioso como mi propia madre ni siquiera se molestó en enviarme mensajes de texto después de que me mudé, ni siquiera le importó que la hubiera desbloqueado y en realidad podía hablar conmigo. Es sorprendente lo poco que significo para ella, pero ustedes, mis amigos y algunos extraños en Internet, me dijeron que tuviera fe en mí misma, porque podía lograrlo. Es realmente lindo como personas que ni siquiera conozco hicieron más por mí que mi propia madre, pero de todos modos, todo eso ya pasó. Ahora, espero tener un nuevo comienzo aquí y estoy muy emocionada por lo que el futuro depara. Gracias por acompañarnos hoy en Narrativas de Reddit RJ. No olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima.